18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Hermanos, hermanas, Dios me bendiga. Gracias a Dios que podemos reencontrarnos este primer día de la semana, poder vernos para adorar a nuestro Dios. Estamos contentos de poder ser la iglesia esta mañana. Así que, bueno, aquí vamos a predicar la palabra de nuestro Padre, la palabra de nuestro Dios. Ahora, bueno, y como siempre tenemos la intención de que al predicar la palabra tú puedas conocer a Cristo, para poder vivir como Cristo y que de esta manera podamos compartir a Cristo con los demás. Esperamos que esto pueda lograrse después de escuchar la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Bueno, este Proverbios, bueno, primero, búscalo en tu Biblia, por favor, este Proverbios capítulo 18, versículo 21. Es un texto con el cual quería empezar yo la lección de esta mañana. Así que, bueno, búscalo por favor. A manera de introducción vamos a usar ese texto de la palabra de Dios, Proverbios 18, versículo 21, texto que acaba de leer nuestro hermano Omar. Si lo tienes ahí, dime amén, hermano, hermana. Si no tienes Biblia, ya sabes, por favor, pídanos una Biblia, porque nos gustaría que uses tu Biblia para seguirnos con esta lección de la palabra de Dios. Biblias, entonces, versículo 21 dice esto, lo voy a leer una vez más. Lo que leyó nuestro hermano Omar, dice: la muerte y la vida están en el poder ¿de quién? ¿De quién? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, la razón por la que tomamos este texto de la palabra de Dios como parte de la introducción para esta nueva serie de lecciones, tiene que ver porque las palabras, según ese texto de la palabra de Dios, las palabras tienen poder. Básicamente lo que este texto de la palabra de Dios está diciendo es que las palabras, lo repito una vez más, las palabras tienen poder para dar vida, porque las palabras son como una semilla que tú y yo podemos sembrar en algo. Por ejemplo, las palabras dan vida a tal punto de que si tú y yo compartimos el Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con nuestras palabras, el Evangelio, la palabra de Dios es una semilla que puede ser sembrada en el corazón de la persona y darle vida, es decir, vida eterna. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder para dar vida. Básicamente eso es lo que nos está dando a entender este versículo de la palabra de Dios. Hace tiempo estábamos, hace algunas semanas estábamos leyendo este artículo en el cual un predicador estaba hablando en el momento, en el velorio o en el memorial service que estaba haciéndose a su esposa. Su esposa había fallecido, pero este predicador lo que estaba haciendo era contar a toda la congregación o a todas las personas que se habían acercado a venir a ese memorial service, a ese funeral de su esposa. Él contaba el momento en el cual ellos cumplieron 6 años de casados. Cumplieron 6 años de casados. Justamente cumplieron 6 años de casados cuando decidieron cortarle la luz en su casa, la electricidad en su casa, la luz, la electricidad. Lo cortaron. Y esa noche, cuando este predicador llegó, este joven predicador en ese momento llegó a casa, encontró a su esposa a casa, pero encontró la mesa servida. La mesa estaba servida con la cena ya puesta, pero en la mesa habían 2 velas. Básicamente era una cena a la luz de las velas. Y su esposo llega y su esposo le dice: bueno, ¿y qué pasó? No, bueno, es que hoy día cumplimos 6 meses de casados, exactamente hoy día, y decía su esposa, ¿no? Quería cenar contigo a la luz de las velas. Entonces su esposo, después de saludar a su esposa, lo que hizo fue ir a lavarse, ¿no? Después de trabajar, ir al baño, prendió la luz del baño, la luz no prendía. ¿Ok? Hay un error eléctrico aquí. ¿Ok? Pero luego terminó de asearse este predicador y lo que hizo fue irse a su cuarto, a cambiarse de ropa para disfrutar de esa cena con su esposa.
Y volvió a prender las luces y las luces no prendían. Y entonces el predicador gritó desde el cuarto, bueno, amablemente, ¿no? Nos han cortado la luz. Y su esposa de la cocina viene llorando delante de su esposo y le dice: yo sé que tú trabajas demasiado, trabajas bastante y te esfuerzas para ganar el dinero que tenemos en esta casa, pero no quería decirte, no quería preocuparte, no quería que tengas esta carga más porque nos han cortado la luz. No hemos podido, el dinero que tenemos no ha alcanzado para este mes y no ha podido pagar la luz. Y su esposa le decía esto a su esposo: las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder porque muy bien la esposa de este predicador muy bien podría haber dicho: bueno, ¿y qué pasó? Y le podría haber dado alguna preocupación a su esposo al comentarle que el trabajo que él está haciendo no es bueno. En todo caso, las cosas o el dinero que él está trayendo a casa de pronto no es suficiente. Pero sin embargo la esposa quería usar sus palabras para poder dar ánimo a su esposo, para poder de pronto no darle más preocupación de la que tenía, y es por eso que su esposo usó sus palabras de una manera positiva para no darle mayor preocupación a su esposo, y de esta manera pues los dos puedan simplemente aprovechar esta experiencia que se puede tomar como negativa para algo bueno, para que de pronto los dos, aún sin electricidad, puedan cenar, pero a la luz de las velas. Nuestras palabras tienen poder para dar vida, tienen poder para dar y hacer algo bueno. Nuestras palabras tienen poder, y esto lo ratifica el Proverbios 18, capítulo 18, versículo 21. Pero sin embargo las palabras también tienen poder para dar muerte. Las palabras tienen poder para dar muerte. Cuando tú y yo, cuando de pronto podemos saber y entender esto, con un ejemplo. Mejor vamos a ir a este ejemplo para explicar esto. Porque este es un ejemplo que tomé y que vino a mi mente cuando todavía estaba en vida este presidente de Venezuela. Bueno, no están nuestros hermanos de Venezuela, no están aquí. Bueno, podemos hablar entonces del fallecido presidente de Venezuela, el fallecido presidente Chávez de Venezuela. Pero una de las cosas que sucedió fue que en el año 2007, si no me equivoco, fue cuando ocurrió un evento en el país de Chile, en donde los presidentes de diferentes países se reunieron en este encuentro iberoamericano de presidentes, de mandatarios. Y entre los presidentes vinieron el rey Carlos, o Juan Carlos, si no me equivoco, de España, Carlos I, y él estaba acompañado de su jefe de la presidencia, del presidente Zapatero, si no me equivoco. Y obviamente también fueron presidentes de diferentes países de Sudamérica, entre estos del presidente Chávez. Bueno, en estas conferencias que se dan entre presidentes, pues los presidentes toman la palabra y empiezan a expresar diferentes cosas. Y en este momento, en el momento al que estoy haciendo referencia, le tocó dar la palabra al presidente de España. Y el presidente de España estaba sentado al lado del rey de España, al costado suyo. Y empezaba a dar su discurso, ¿verdad? Pero mientras daba algunas frases, y entre frase y frase, de pronto el presidente de Venezuela decidía interrumpir cada frase que este presidente de España estaba haciendo. Y esto de alguna manera perturbó un poco, bastante, al rey de España. Porque el rey de España agarró su micrófono, se hizo un costado y le gritó: ¿por qué no te callas? Al fallecido presidente de Venezuela. Las palabras tienen poder para dar vida, pero tienen poder también para dar muerte. Si tú y yo no aprendemos a usar nuestras palabras también pueden desanimar. Las palabras pueden dar muerte, pueden hacer que una persona tenga pesar en su mente y en su corazón. Ahora, yo no sé cómo se habría sentido este presidente al escuchar esto de parte de un rey. ¿Por qué no te callas? Yo no sé cómo tú y yo nos podríamos sentir si alguien nos dice en algún momento: ¿y por qué no te callas? Pero lo que sí sabemos, lo que sí debemos entender es que las palabras tienen poder
Y este capítulo 18, versículo 21, claramente nos habla acerca de esto. Es más, las consecuencias o los frutos de las palabras que tú y yo usamos, tú y yo las vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de los frutos de las palabras que tú y yo usamos cada día. ¿Quién nos dice esto? Bueno, Proverbios 18, versículo 21 nos habla acerca de esto. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta esto, es porque esta es la razón por la que en esta temporada lo que vamos a hacer, hermanos, es estudiar justamente acerca de esto. Si las palabras tienen poder, entonces es importante que tú y yo aprendamos a dominar nuestra lengua para que así tú y yo aprendamos a dejar de quejarnos. Hoy día vamos a estar empezando esta nueva lección que tiene que ver justamente con esto, con dominar nuestra lengua. Y la primera lección de la que queremos estar hablando es justamente esto que ves en pantalla. Aprender a dominar nuestra lengua para dejar de quejarnos. Ese es el título que hoy día vamos a estar estudiando de la palabra de Dios. Y para esto, como siempre, quiero pedirte que tu Biblia vayas al capítulo 14 de Éxodo, porque de allí es de donde vamos a leer algunos versos de la palabra de Dios para poder hablar acerca de esta lección. Que lo repetimos otra vez, se titula o lleva como título Dominando la lengua para dejar de quejarnos. Pero antes, como siempre, acompáñame con esta corta oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos. Eres misericordioso, Dios. A través de Cristo nos das la opción de ser llamados tus hijos. Y esta mañana pedimos que nos puedas ayudar a entender tu palabra, Dios, a explicar tu palabra para poder guardarla en nuestra mente y corazón y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te alabamos, Padre, y oramos que estas cosas únicamente, o lo que hablamos únicamente, pueda darte la gloria. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablemos acerca de esto. Bueno, creo que ya veo la emoción de los hermanos y las hermanas. Ya veo todas sus sonrisas de oreja a oreja. El poder de las palabras. Les estoy animando porque las palabras tienen poder. Ánimo con esto, hermanos. No sé cuánto nos vamos a demorar, cuánto nos vamos a tardar. Decía un predicador, estas no son mis palabras, decía un predicador. No sé cuánto nos vamos a tardar en aprender de estas cosas, pero así sean un mes, o un año, o 2 años, son cosas que la palabra de Dios nos pide aprender, a poder dominar nuestra lengua, para que aprendamos a dejar de quejarnos. Bueno, levanta la mano si hoy día te has quejado. Creo que hice la pregunta mal, ¿verdad? No, muy honestidad, vale la pena ser honestos. Pero solamente una persona levantó la mano dentro de una congregación grande y inmensa como esta. Las palabras tienen poder, tienen poder, y también las palabras muestran la naturaleza de una persona. ¿Qué tipo de persona somos tú y yo? Si somos un tipo de persona bondadosa o somos un tipo de persona negativa. Las palabras tienen poder. Ahora, de lo que te quiero comentar, es de un viaje, bueno, no es un viaje de Emily, porque Emily conoce este lugar también, pero no te voy a comentar los viajes de ella. Sino más bien te voy a comentar acerca de lo que te voy a hablar, es acerca del viaje que un predicador hizo a este lugar llamado Londres, esta ciudad de Londres, un lugar muy, muy bonito, pero también histórico. Pero este predicador decidió viajar a ese lugar de la mano de su esposa y sus hijos. Ahora, era una ocasión muy especial porque este predicador nunca se le daba la ocasión de ir de viaje a dar una conferencia, porque este era un viaje de trabajo, ir a dar una conferencia y tener un día y medio libre para poder visitar la ciudad. Esta era una ocasión muy rara para este predicador, por lo cual él, al lado de su esposa, tomaron la decisión de traer también a sus muchachos. Y su esposa, una de las cosas que hizo, como, bueno, no es ninguna referencia, ninguna hermana aquí, pero lo que hizo su esposa es un día y medio, es bueno,
pero no son muchas horas las que uno puede disfrutar en un día y medio para hacer turismo en un lugar. Y en ese sentido, lo que la esposa de este predicador hizo, lo que esta mujer hizo, fue hacer un horario, ¿verdad? Un horario de todas las horas, hora por hora, lo que iban a hacer durante este día y medio que tenían libre para disfrutar en familia en este lugar histórico y tan bonito y llamativo como es la ciudad de Londres. Ahora, bueno, hizo todo ese calendario, pero lo que sucedió es que cuando llegó el día lunes, que el día que tenían libre, todos se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos en el hotel y se despertaron como a las 11 de la mañana. Tomaron el desayuno en media hora, rápidamente, pero prácticamente esta familia se la pasó, del día y medio que tenía libre, se la pasó mediodía durmiendo. Rápidamente se fueron a ver diferentes lugares y se encontraron con esta torre, ¿no?, del reloj de Londres, una torre muy bonita y famosa. Y una de las cosas que sucedió es que, bueno, la familia decidió sacarse una foto. Y se sacó una foto al frente de esta torre de Londres, una foto muy bonita. Y este predicador estaba mirando esa foto. Pero mientras miraba el predicador esta foto, él decía, bueno, qué bonita esta foto de toda mi familia. Pero sin embargo había una historia detrás de esa foto. Y la historia detrás de esa foto era que ese viaje no fue tan placentero como aparentaba en la foto. Porque en la foto todos estaban bonitos, ¿verdad? Sonrientes, todos bien, ¿no? Todos nos fue bien delante de este lugar bien bonito, todo estaba bien, pero detrás de esa foto lo que sucedió realmente fue que a uno de sus hijos, de este predicador, se le ocurrió decir algo que probablemente uno de tus hijos, espero que uno de tus hijos no lo haya dicho, pero si lo ha dicho, ahí va. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Esto es bien aburrido. ¿Cuándo nos vamos a ir de este lugar? Este es uno de sus hijos, diciéndole esto a sus padres, que habían decidido traerlos a ese viaje para visitar este lugar histórico, Londres. Y esto solamente fue el inicio del día y medio que tenía esta familia para disfrutar. Fue el inicio de un día y medio lleno de quejas. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a ir a otro lugar? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo? Y su mamá tomó la palabra y dice, bueno, desde aquí para adelante dejen de quejarse, porque si no, sus papás y su mamá habían tramado una idea para mandarlos de regreso, algo que los muchachos no sabían, tampoco le dijeron, pero su viaje fue un viaje de puras quejas. Ahora, como tú ya debes de haberte dado cuenta, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder para dar vida, las palabras tienen poder para dar muerte. Las palabras, si tú y yo no las sabemos usar, las palabras simplemente van a motivarnos a que tú y yo seamos influenciados por esto que comúnmente conocemos como la queja. Ahora, ¿qué es la queja? Bueno, no sé si alguno de ustedes se ha dado el tiempo para poder buscar lo que significa esta palabra. ¿Qué significa la queja? ¿Qué significa quejarse? Bueno, la queja, según el diccionario, la queja es el resentimiento o disgusto que una persona puede tener por la actuación o el comportamiento de alguien. Como por ejemplo cuando una persona se queja de su compañero de trabajo por el comportamiento o la actuación de su compañero de trabajo. También se dice que la queja es un reclamo o una protesta que se hace a una autoridad a causa de alguna inconformidad. Como por ejemplo las diferentes protestas que tú y yo hemos podido ver, por ejemplo, en los diferentes otros países. Hay ese tipo de protestas. Pero también se dice que la queja es una expresión o suspiro de dolor o pena, como cuando una persona, por ejemplo, está enfermo y pues simplemente expresa su dolor y su sufrimiento.
a raíz de la situación, de la enfermedad que está sufriendo. Ahora, psicológicamente, cuando la psicología habla con respecto a la queja, la psicología nos dice que la queja simplemente es la insatisfacción. Cuando una persona está insatisfecha acerca de una situación, de algo, de alguien, simplemente una persona decide mostrar su insatisfacción al dar sus quejas, su queja. Sin embargo, una de las cosas que debemos entender, hermanos, con respecto a esto de la queja, es que la queja, a pesar de que tiene algunas cosas positivas, la queja tiene consecuencias negativas para una persona, como por ejemplo el hecho de que una persona sienta el aislamiento a raíz de la queja. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas, al escuchar constantemente las quejas de otra persona, esto es lo que va a crear aislamiento. Es decir, no muchas personas van a querer relacionarse con una persona que está quejándose y, ¿qué más, hermanos? Quejándose. Es más, esto también produce el aislamiento de la persona, una persona que se queja a raíz de que no muchas personas quieren ser contagiadas por una persona que tiene esta actitud. Por ejemplo, tú y yo no queremos ser contagiados de alguien que está quejándose para que tú y yo eventualmente estemos haciendo lo mismo, para que tú y yo nos contagiemos de la queja. Estas son las consecuencias negativas con respecto a la queja. El aislamiento, que una persona que muestra su insatisfacción constantemente, llámese queja, llama o motiva a otras personas que puedan aislarse o alejarse de esta persona. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la queja? La palabra de Dios habla en relación a esto, y cuando la palabra de Dios hace referencia a la queja, básicamente lo que la palabra de Dios no solamente nos da el concepto o la idea con respecto a lo que es la queja, sino más bien lo que la palabra de Dios hace es darnos ejemplos prácticos del por qué tú y yo no debemos hacer esto. Bueno, y para empezar, lo que vamos a hacer es buscar un texto en el Antiguo Testamento. Quisiera que me acompañes ahí, por favor, en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, y que busques Éxodo capítulo 14, versículo 11, para poder leer acerca de este ejemplo práctico que nos da la palabra de Dios con respecto, para poder entender mejor lo que es esto de la queja, pero desde el punto de vista bíblico. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Si estás ahí, dime amén. Vamos a leerlo juntos, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Déjame verlo aquí. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Esto dice la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, muy bien. Versículo 11 dice esto: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ahora, algo interesante con respecto a esto, con respecto al capítulo, a este episodio de la palabra de Dios, es que es un grupo de personas está diciendo esto a aquella persona que era el líder de su pueblo. Ahora, si tú, por ejemplo, me acompañas para poder entender quién es este grupo de personas, si tú me acompañas al capítulo 12, versículo 51, rápidamente, si retrocedes en tu Biblia, al capítulo 12, si lees el último versículo del capítulo 12, el versículo 51, una de las cosas que vas a leer aquí, uno de los detalles que nos da la Biblia con respecto a este episodio, es el hecho de que Dios está liberando a su pueblo de la esclavitud. Eso es lo que dice el versículo 51, ¿verdad? Jehová está liberando a su pueblo de la esclavitud. Básicamente el texto nos dice que Jehová está liberando a los israelitas de la esclavitud, porque eso eran los israelitas. Cuando ellos estaban viviendo en Egipto, ellos eran esclavos. Esa era la condición que tenían los israelitas, el pueblo de Dios, otra vez, cuando estaban viviendo en Egipto. Ahora, ese es el pueblo de Dios. Estos son los israelitas que están siendo liberados por Dios. Sin embargo, cuando ellos están siendo liberados, cuando están siendo llevados por Dios por el desierto, cuando vas al capítulo 14 y lees el versículo 11, estas son las palabras que los israelitas están pronunciando, están diciendo
por las cosas que Dios ha hecho en su vida por medio de Moisés. Básicamente, si ellos eran esclavos, lo que están diciendo a Moisés es: ¿por qué nos has sacado de la esclavitud? Básicamente, si ellos eran esclavos, ellos están diciendo a Moisés: ¿por qué has dejado que Dios nos deje o nos haga pasar por este desierto para morir en este desierto? Estas son las palabras que el pueblo de Dios está diciendo para con Dios, quien nos había liberado de la esclavitud que ellos estaban teniendo en Egipto. Ahora, algo interesante que debemos entender con respecto al pueblo de Israel es que esto se va a convertir en un común denominador en su tiempo, en el tiempo que está pasando durante el desierto. Probablemente tú has escuchado algunas de esas ocasiones. Una de esas ocasiones en las cuales el pueblo de Israel lo que está haciendo para con Dios es simplemente mostrar su insatisfacción a raíz de algo, mostrar su disconformidad a raíz de algo, básicamente mostrar su disconformidad para con Dios, lo cual se puede ver a través de la queja que están mostrando para con Moisés. Y como te digo, y como te acabo de decir, esta no es la primera vez que el pueblo de Israel va a hacer esto, porque esto se va a convertir en un común denominador durante el tiempo, por lo menos durante el tiempo que están pasando por el desierto. Por ejemplo, cuando tú, no tienes que ir, pero esto lo vamos a hacer referencia de esto solamente en pantalla, pero cuando tú en tu casa, si vas a leer ese texto de Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27, tú vas a encontrar el momento en el que los israelitas, el pueblo de Dios, está quejando porque no tienen porque no tienen agua. Luego, más adelante, en Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 3, tú vas a encontrar también el texto en el cual la Biblia nos narra de cómo los israelitas se vuelven a quejar porque no tienen pan. Luego, más adelante, cuando avanzas a Éxodo 17, versículo 1 al 7, tú vas a encontrar una vez más a los israelitas que se vuelven a quejar una vez más por el agua. Y en Números capítulo 11, versículo 1 al 7, vas a encontrar que la palabra de Dios nos cuenta cómo los israelitas una vez más se vuelven a quejar porque ya no quieren pan del cielo, sino ahora quieren carne. Vas a Números capítulo 16 y vas a encontrar que un grupo de israelitas se quejaron otra vez esta vez en contra de Moisés, porque no lo querían tener como su líder. Más adelante, cuando vas a Números capítulo 20, versículo 1 al 5, una vez vas a encontrar que los israelitas se quejaron por el agua una vez más, aún sabiendo que Dios ya les había provisto de agua milagrosamente antes. Sigues avanzando y vas a Números capítulo 21 y encuentras que la Biblia nos cuenta la historia acerca de cómo los israelitas, el pueblo de Israel, se quejó una vez más. Probablemente esta vez se quejó por costumbre, porque a este punto pues ya era costumbre que se quejara. Pero probablemente se quejó por costumbre el pueblo de Israel, y esta vez se quejó por costumbre simplemente porque ellos estaban desanimados. La palabra de Dios, cuando nos habla acerca de la queja, nos da este ejemplo práctico de cómo el pueblo de Dios, cómo los israelitas se acostumbraron a esto. Se acostumbraron a esto de mostrar su disconformidad, de mostrar la incomodidad, de mostrar su insatisfacción por la situación, por las cosas que estaban pasando en su vida, por lo cual ellos muestran su queja para con Dios. Ahora, algo que debemos de entender con respecto a esto, acompáñame a Éxodo capítulo 16, versículo 18, por favor. Porque hay algo interesante que allí la palabra de Dios nos dice en este capítulo de Éxodo 16, versículo 8. Si lo tienes allí, dime amén, por favor. Éxodo 16, 8. Eso dice la palabra de Dios. Dice, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras, ¿qué? Con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino más bien contra ¿quién? Ahora, la razón por la que hago referencia a este versículo de la palabra de Dios es porque si meditamos con respecto a este tema, con respecto a nuestra insatisfacción o con respecto a las cosas que no nos agradan,
acerca de algo, de una situación o acerca de alguien, es que si meditamos en esto, no sé si te has preguntado si cuando nos quejamos en realidad nos estamos quejando con Dios. Si en realidad, es decir, ¿qué si este texto es verdad? ¿Qué si Moisés y Aarón, cuando están diciendo a los israelitas que ellos en realidad no se están quejando con ellos, sino se están quejando con Dios? ¿Qué si esto es verdad? ¿Qué si esto es así? ¿Qué si cuando tú y yo nos quejamos en realidad nos estamos quejando para con Dios? Ahora, yo no sé, pero creo que aquí deberíamos, meditando todavía en esto, deberíamos de preguntarnos, hacer unas preguntas sencillas pero bien, bien importantes. Primero, si alguna vez te has quejado, si alguna vez nos hemos quejado de algo. Hagamos otra pregunta. Y si te has quejado, ¿de qué es de lo que te has quejado más? ¿Alguna vez has meditado acerca de esto? ¿Alguna vez te han hecho meditar acerca de esto? Bueno, no tienes que decirme, pero estoy seguro que tú y yo por lo menos conocemos a algunas personas o hemos escuchado de casos de personas que se han quejado más por algunas situaciones que otras. Por ejemplo, los que trabajamos, no podemos quejar de nuestro horario, ¿verdad? No tienes que levantar la mano. Pero los que trabajamos podemos quejar del horario, ¿verdad? El hermano me está señalando. Los solteros se pueden quejar de su soltería. Los que están casados, por lo general, los que están casados se pueden quejar de su esposo o su esposa. Bueno, otras personas se pueden quejar porque no tienen dinero. Otras personas se pueden quejar porque no tienen casa propia. Y otras personas se pueden quejar porque tienen casa propia, pero su casa no es muy grande, es pequeñita. Algunas se pueden quejar de que su jefe lo tiene loco. A otras personas se pueden quejar que de las muchas reuniones que hay en el trabajo, son demasiadas. Otras personas se pueden quejar de algo tan pequeño como el clima. O que el internet no es tan veloz, ¿verdad? El internet no es tan veloz, es muy lento, o que probablemente ya no hay más películas que ver en el Netflix. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales hemos mostrado nuestra insatisfacción, hemos mostrado nuestra inconformidad, hemos simplemente expresado nuestra queja ante alguna situación o ante alguna persona. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con respecto a esto? ¿Cuál es el problema con respecto a la queja? Ahora, algo que queremos decir y deseamos que entiendas es que realmente el problema no es el hecho de que haya mal clima o de que el clima no sea un clima que no nos agrade. El problema en realidad no es el hecho de que en Netflix no haya más películas para ver, o que el problema tampoco es el hecho de que el internet sea más rápido o más lento. En realidad queremos hacerte entender de que ese no es el problema. Y decimos esto porque realmente el problema con respecto a la queja es que la queja, estar quejándonos, nos empuja a nosotros a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque indirectamente nos ayuda más cuando tú y yo nos quejamos, simplemente nos enfocamos más en lo que no nos agrada, más en lo que no nos gusta, más en lo que nos hace incómodos, que en las bendiciones que Dios está haciendo y dando en tu vida. El problema no es en sí las situaciones o las cosas que van a nuestro alrededor, sino más bien el problema de la queja es el hecho de que nos empuja cada vez más lejos de Dios. Algo que se puede ver y se puede notar a raíz de las muchas quejas que tú y yo podamos decir y mostrar a los demás.
persona, este escritor que escribió este libro, ¿cómo decía este libro? Se llamaba Inteligencia Emocional 2.0. 2.0. Pues porque hay una inteligencia emocional 1.0. Pero en ese libro de Inteligencia Emocional 2.0, este escritor decía, había hecho una investigación con respecto a la queja. Y una de las cosas que decía con respecto a la queja es que cuando tú y yo, o cuando una persona, no, dejemos de hablar de nosotros, cuando una persona se queja constantemente, lo que está haciendo es que está educando a su cerebro a que quiera o que se acostumbre a recibir o a tener quejas. Consecuentemente, lo que tu cerebro te va a impulsar a hacer es no solamente a querer recibir más y más quejas, sino más bien a que tú puedas expresar las quejas en cuanto a las diferentes situaciones que tú y yo podemos pasar. Ese es el problema con respecto a lo de la queja, que tú y yo estamos haciendo que nuestro cerebro se acostumbre tanto a las quejas que de pronto todo lo que pueda suceder alrededor nuestro simplemente sea algo negativo. Nada puede ir bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya se ha acostumbrado simplemente a las quejas. Ahora, es más, inclusive no sé si tú has visto esas situaciones en las cuales, por ejemplo, una persona piensa negativamente, y de pensar tan negativamente, aún antes de que suceda algo, simplemente piensa que todo le va a ir mal. Y luego, cuando empieza a hacer alguna actividad o intervenir en alguna situación, realmente todo le sale mal. Porque piensa negativamente, empieza a pensar que antes de hacer algo, empieza a pensar, no, esto me va a ir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal. Y de tanto pensar que todo va a salir mal, pues ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Todo va a salir mal. Porque mostramos nuestra inconformidad, porque nada, nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Nos enfocamos más en las cosas que a nosotros nos enfocamos más en las cosas que a nosotros nos agradan, nosotros nos incomodan. Nos enfocamos más en nosotros mismos en vez de enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sea algo pequeño o malo. Ahora, si esto es verdad, si digamos que la queja es algo que puede estar sucediendo o que una persona puede mostrar, porque otra vez voy a preguntarte, levanta la mano si te has quejado esta mañana. Nadie quiere admitir esto, pero ok. Sé que algunos han levantado la mano en su mente y en su corazón. Si esto es verdad, si la queja es algo que puede suceder a cada uno de nosotros, nos ha sucedido, puede suceder, entonces esto quiere decir que entre nosotros hay alguna persona o algún cristiano que piense que una iglesia que tiene miles de miembros es una iglesia mala. O puede haber incluso cristianos que piensen que una iglesia que está haciendo una transmisión en vivo, pues hacer transmisión en vivo no es algo bueno. Es más, cuando una persona piensa, son ejemplos nada más, pero cuando una persona piensa de esta manera, de manera negativa, enfocándose a lo negativo únicamente, pues ustedes ya saben lo que va a suceder, ¿verdad? Cuando una persona venga a una iglesia, cuando tú, o si eres tú, y piensas que de pronto una iglesia de miles de personas es una iglesia mala, cuando vengas a la iglesia, a una iglesia que tiene miles de personas, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Vas a encontrar alguna excusa para justificar la queja. Vas a encontrar cualquier razón para que puedas quejarte de algo. ¿Por qué? Porque tú preconcebidamente ya estás pensando de que toda iglesia que tiene miles de miembros es mala.
Es más, de la misma manera, si tú y yo hacemos una transmisión en vivo, de pronto si pensamos que esto es algo negativo, entonces ya sabemos lo que va a pasar. Que cuando vengas a una iglesia que está haciendo transmisión en vivo, simplemente puedas encontrar cualquier excusa para que puedas quejarte y salir de ese lugar. Porque todo simplemente porque tú y yo o una persona se está enfocando en las cosas negativas. Ahora, hermanos, con esto, porque ya estoy llegando a la parte final de esta lección, con esto lo que no les quiero decir, con esto lo que no quiero darles a entender, hermanos, de que tú y yo no debemos de notar o de que sea un pecado el hecho de que tú y yo notemos que algo esté mal. No es pecado que un hermano, una hermana, no es pecado que alguien pueda notar que algo está mal. Eso no es un error, no es pecado decir que algo está mal. Tú y yo no debemos de andar viviendo nuestras vidas pensando o aparentando que todo está bien cuando sabemos que hay algo que está mal. No es pecado, no es malo saber o indicar que algo está mal. Pero lo que lo convierte en pecado es el hecho de que tú y yo, sabiendo que algo está mal y sabiendo que podemos hacer algo para cambiarlo, no lo hagamos. Consecuentemente, cuando tú y yo no hacemos nada por cambiar la situación, la cual tú y yo señalamos que está mal, la cual tú y yo tenemos una queja, esto eventualmente se va a convertir en pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué dice la Biblia? Dice eso, ¿verdad? Dice eso, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? El último texto que vamos a leer esta mañana es Filipenses 4:8. Porque no tenemos que vivir de esa manera, hermanos. No tenemos que vivir enfocándonos únicamente en las cosas negativas. No podemos vivir de una manera que de pronto no tengamos dominio o control de las palabras que tú y yo usamos, sabiendo o entendiendo que las palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. No debemos de vivir de esa manera. Dios nos dice esto. No debemos de vivir de esa manera. Y esto nos dice Dios, nos transmite Dios a través de este versículo de la palabra de Dios, de Filipenses capítulo 4, versículo 8. En donde la palabra de Dios dice esto. Si lo tienes ahí en tu Biblia, dime amén. Amén. Ok, leamos estos puntos. Dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? En esto, ¿qué, hermanos? En esto pensar. Ahora, si es cierto que mentalmente nuestro cerebro tiene la capacidad de acostumbrarse rápidamente o adaptarse a los diferentes cambios que podamos encontrar en nuestras vidas, diferentes situaciones que podamos enfrentar en nuestras vidas, entonces también es cierto que si nuestro cerebro está acostumbrado a las cosas negativas que nos motivan a quejarnos, también es cierto que nuestro cerebro puede acostumbrarse a pensar en cosas buenas, en cosas positivas, para que de esta manera no tengamos que vivir una vida en la cual solamente nos fijamos en las cosas negativas, en lo que se dice, o mejor dicho, en lo que se ha dicho, lo que se dice o lo que no se dice, en lo que se habló, lo que se está hablando y lo que no se habló. No tenemos que vivir pensando o enfocándonos únicamente en las cosas negativas. No tenemos que vivir únicamente enfocados en nosotros mismos, enfocándonos únicamente en lo que no nos agrada, lo que no tenemos, lo que no nos gusta. Debemos de enfocarnos. Y la palabra dice que podemos enfocar a nuestro cerebro, nuestra mente y corazón. Lo podemos recalibrar para que de esta manera no vivamos únicamente fijándonos en las cosas negativas. Esto quiere decir que debemos, para poder recalibrar nuestro cerebro, debemos de hacer lo que dice el versículo 8.
mente y nuestro corazón empiecen a pensar en todo lo que es verdadero. Empezando con la primera parte, ¿verdad? En todo lo que es verdadero. Yo te reto a que repitas esto conmigo. Debo de pensar, repítelo, en todo lo que es verdadero. Debo de pensar en todo lo que es honesto. Debo de pensar en todo lo que es justo. Debo de pensar en todo lo que es de buen nombre. Debo de pensar en todo lo que vale la pena. Debo de pensar en todo lo que es digno. En estas cosas tú y yo debemos de pensar. Si tú y yo queremos dejar de enfocarnos en lo negativo de las cosas, en lo que no tenemos, en lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, si nos dejamos enfocar en las cosas negativas, entonces tú y yo podemos recalibrar nuestro cerebro para que pueda pensar en las cosas buenas, en las cosas que a nosotros nos alejen de vivir una vida en la cual tú y yo estamos quejándonos y ¿qué más? Quejándonos en lo que no tenemos, pero que otros tienen, en lo que no nos gusta, pero que a otros les gusta, en lo que los demás tienen y tú no tienes, en lo que tú tienes pero los demás no tienen, en lo que se hizo, en lo que se hace, en lo que no se hizo, en lo que se dijo, en lo que se dice o en lo que no se dijo. Debemos de aprender a vivir de una manera en la que no nos enfoquemos únicamente en las cosas negativas. Cada vez que nos enfocamos en las cosas negativas, poco a poco nos estamos enfocando más y más en nosotros, en lo que no nos agrada, y menos en lo que Dios está y quiere hacer en nuestras vidas. Cuando vayamos a casa, hermanos, quiero pedirte que ores por esto. Porque muchas veces las diferentes situaciones que pueden pasar en mi vida pueden alejarme de Dios y hacer que me enfoque únicamente en mí. Y yo no quiero eso. Por lo cual, quiero animarte a que ores por mí. Ora por mí para que pueda pensar en las cosas buenas. Pero lo mismo quiero hacer por ti. Porque es probable que muchas situaciones que pasen en tu vida te ayude a pensar o enfocarte únicamente en las cosas negativas, alejándote de Dios, enfocándote únicamente en ti. Entonces quiero orar por ti, para que podamos juntos recalibrar nuestro cerebro y pensar en todo lo bueno. Y creo que un buen texto para poder recordar esto, pues va a ser Filipenses 4:8. Amén. Porque ahí la palabra de Dios nos da la receta, el ingrediente preciso para que tú y yo podamos dejar de vivir una vida en constante negatividad o en constante queja. Y esto es que tú y yo pensemos en todo lo bueno que se menciona en Filipenses 4:8. Bueno, una buena manera de aplicar esto que hemos aprendido, una buena manera de poner en práctica esto que hemos aprendido el día de hoy, yo creo que será el enseñar a nuestra mente y a nuestro corazón a dejar de enfocarnos en nosotros mismos, en la negatividad y en la queja. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, una buena manera de hacer esto es de que cuando tú te fijes en mí, cuando tú te fijes en los demás o en algo, te fijes en todo lo verdadero que Dios está haciendo en mí, en todo lo verdadero que Dios está haciendo en otras personas y en todo lo verdadero que Dios está haciendo en eso que es lo que te estás fijando. Que cuando tú te fijes en mí, que tú te fijes en todo lo honesto que Dios está haciendo en mi vida, en todo lo honesto que Dios está haciendo en la vida de los demás y en todo lo honesto que Dios está haciendo en eso de lo que te estás fijando. Que cuando te fijes en mí o que te fijes en los demás, te fijes en todo lo justo que Dios está haciendo en mí y en los demás.
y todo lo justo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Que cuando te fijes en mí o en los demás, o en algo, te fijes en todo lo puro que Dios está haciendo en mí y en los demás, y en las cosas y en las diferentes situaciones que se están rodeando. Que cuando mires a mí, cuando mires a tu hermano en Cristo, que te fijes en todo lo amable, en toda la amabilidad con la que Dios te está tratando a ti, y toda la amabilidad con la que Dios está tratando a tu hermano, y toda la amabilidad con la que Dios trata a su iglesia. Para que de esta manera, tú y yo simplemente podamos dejar de fijarnos en la negatividad que nos motiva a quejarnos, para empezar a fijarnos en todo lo bueno, pequeño o grande, que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso es a lo que queremos animarte el día de hoy. Si de esta manera, si tú deseas cambiar de vida, vivir una vida en la cual ya no se enfoque únicamente en las cosas negativas, no todo tiene que ir mal, no todo tiene que salir mal. Si quieres salir de ese tipo de vida, ese tipo de pensamiento, la palabra de Dios dice que Dios puede ayudarte por medio de Cristo Jesús. Si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Jesús a los demás para luego bautizarte, la palabra de Dios nos dice que esta es la manera como tú puedes dar el primer paso para que Dios empiece a cambiar la perspectiva en tu vida y dejes de fijarte en lo negativo que te motiva a quejarte, para empezar a fijarte en las bendiciones que Dios está haciendo y puede hacer en tu vida si hoy decides entregar tu vida a Cristo por medio del bautismo. Por lo demás, si quieres oración, podemos orar por ti. La iglesia puede orar por ti. Pero hermanos, lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en todo lo bueno. En esto, en todo lo bueno debemos de pensar. Amén. Para dejar controlar nuestra lengua y aprender a dejar de. Dios les bendiga, hermanos.